En general, las contrastaciones y el análisis de las contrastaciones nos muestran la debilidad del conocimiento subjetivo, el conocimiento de los individuos, y la debilidad incluso del conocimiento colectivo. La debilidad del conocimiento colectivo. De qué manera muchas de las catástrofes naturales no son previsibles a pesar de la gran cantidad de herramientas que hemos desarrollado para conocer el mundo. Sin embargo, son todavía impredecibles muchas de las catástrofes naturales. Y desde un punto de vista mucho más sencillo y mucho más simple, el pan, que es un alimento y que nosotros comemos siempre confiando en que sea un alimento, puede llegar a ser la base del envenenamiento de una población. En los años 60 en Colombia, en el mismo bus de escalera en que se transportaba la harina para los panaderos de Chiquinquirá, se transportaba paratión, que era un veneno muy potente utilizado para fumigar los cultivos después de disolver una parte en 1.000.000. Algunas de las canecas de paratión estaban rotas y contaminaron, envenenaron la harina que iba para los panaderos de Chiquinquirá, y al otro día hubo en Chiquinquirá una muerte inmensa porque la gente comió pan con la expectativa de que el pan fuera nutritivo y energético como lo es todas las mañanas, y resultó siendo una forma de buscar la muerte, porque en vez de encontrar el alimento, lo que encontraron fue una trampa mortal, las personas que comieron ese pan. Podríamos decir que es una equivocación, pero es lo mismo que sucede en todas nuestras formas de razonamiento. Tenemos anticipaciones. Las personas que murieron podían haber dicho, no, yo me lo comí porque el pan siempre es nutritivo. Y efectivamente esa mañana no fue nutritivo, sino que estaba envenenado y fue la causa de su muerte. Las expectativas humanas, que incluso son el resultado de procesos de elaboración científica, son anticipaciones con base en la experiencia, pero no necesariamente van a predecir siempre la verdad. Entonces, por esa razón, el falsacionismo dice que nosotros debemos ser, en general, en la evaluación respecto del alcance del conocimiento, escépticos, porque tenemos que asumir que aún el conocimiento de la ciencia tiene limitaciones y puede fallarnos en un momento determinado. Todas las ocasiones en que las anticipaciones de la ciencia funcionan nos sirven para darle una confianza subjetiva, pero de ninguna manera una demostración lógica de la verdad de las teorías científicas. Sigamos adelante. En la última etapa de su filosofía, que desarrolló entre los años 70 y los años 90, cuando murió en 1994, Popper se apoyó fuertemente en la teoría de la evolución de las especies que había desarrollado Charles Darwin. Y propuso que la forma como producimos el conocimiento científico estaba fuertemente emparentada con la forma como las especies vivas se desarrollaron sobre la Tierra por medio de un proceso de variación y selección natural. Con una ligera diferencia, y es que mientras la naturaleza avanza a tientas, es decir, mientras la naturaleza, no existe algo como la mente de la naturaleza, nosotros los humanos tratamos, gracias a la posibilidad que tenemos de la reflexión y del hablar por el hablar, del hablar sobre el hablar, tenemos la posibilidad de construir conscientemente unos objetivos que buscamos con la ciencia. Sin embargo, a pesar de que lo hacemos conscientemente y tratamos de orientarnos de la forma más inteligente para alcanzar esos fines,
Nuestros conocimientos tienen las mismas limitaciones que tienen los esquemas naturales de variación y selección natural. Nosotros hacemos variaciones o combinaciones nuevas para solucionar viejos problemas o para solucionar nuevos problemas, y la aplicación de esas combinaciones selecciona cuáles de ellas funcionan hasta el momento y cuáles no funcionan, por lo cual van a ser descartadas de nuestras recetas para anticipar el mundo del futuro. A esa asociación entre las teorías de la biología y las teorías del conocimiento la llama Popper la teoría evolutiva del conocimiento. Por eso dice que puede proponerse que la ciencia es parte del proceso de evolución de la vida y que la ciencia en ese sentido es un instrumento más de evolución al servicio de la especie humana. Y por supuesto, si está al servicio de la especie humana, que es una de las formas de vida, está al servicio de la vida en general. En otras palabras, la evolución del conocimiento hace parte de la evolución de la vida. La evolución del conocimiento apoyada en estructuras lingüísticas, que es lo que nosotros llamamos la ciencia y los saberes, es parte de los instrumentos de supervivencia biológica, como pueden ser las manos, los ojos, las aletas de los peces, etc. Tenemos pues una imagen de la ciencia desde el punto de vista de la teoría evolutiva del conocimiento como un procedimiento de orientación que no tiene absolutos. La selección no nos lleva hacia un saber absoluto, sino hacia un punto de vista que probablemente nos acerca a la verdad. Pero la adecuación hace referencia a un medio que está cambiando continuamente, y por eso lo que en un momento puede ser adecuado, en otro momento puede no ser adecuado. Hay ejemplos muy bellos de esa inadecuación que se produce cuando hay cambios en los contextos de vida. Los pajaritos de las fincas se chocan continuamente con el vidrio plano de las edificaciones porque ellos evolucionaron en un ambiente natural en donde no existían trampas de ese tipo. Por donde pasa la luz pasan los cuerpos, y eso no sucede con el vidrio plano, porque el vidrio plano no nos da la posibilidad de percibirlo, nos deja pasar la luz y sin embargo es un obstáculo para nuestros cuerpos. Los mosquitos que buscan la luz y que se orientan por algunas de las componentes de la onda luminosa resultan atrapados en las trampas que se ponen a propósito en las hamburgueserías y encuentran la muerte gracias a una orientación que en otras condiciones les permite su supervivencia. Ahí vemos cómo un cambio en el medio es también la exigencia simultánea de una reelaboración de los esquemas de conocimiento. De modo que la idea de que la evolución nos entrega los más aptos es una idea que debe ser relativizada diciendo que nos entrega los más aptos para el presente, pero no para cualquier futuro, porque el medio puede cambiar en cualquier momento. Aprendizaje biológico. Podemos entonces emparentar lo que le sucede a las especies biológicas con lo que nos sucede a los individuos y entonces hablar del aprendizaje biológico. Podemos decir entonces que la especie aprende a través de sus individuos y que la reproducción fija dolorosamente lo aprendido. Aquellas variantes de conocimiento que están representadas o personalizadas en individuos concretos
que no están dotados de esquemas anticipadores del mundo real mueren y no pueden reproducirse, y por esa razón las especies se acomodan de una forma cada vez mejor al mundo en el que viven. Podemos también decir que lo que es a priori para el individuo es a posteriori para la especie, porque los individuos sobrevivientes, que son los que llegan a tener descendencia, tienen orientaciones que les han permitido sobrevivir. Y esas orientaciones o esa capacidad de anticipaciones que les permite sobrevivir va a condicionar la generación siguiente, permitiéndole estar mejor adaptada que la generación anterior. En el umbral humano, es decir, a partir de la aparición del lenguaje, las teorías son exosomáticas, un término que quiere decir que viven por fuera de nuestros cuerpos. Están tan fuera de nuestros cuerpos que las podemos guardar en un depósito colectivo, que es la biblioteca, o las podemos almacenar en medios externos como los discos, como los casetes y como el objeto más importante todavía en la historia de la humanidad, que es el libro. Los podemos almacenar en ladrillos de hojas de papel sobre los cuales hay manchas que tienen codificada la información. Son exosomáticos porque ya no están, nuestras teorías son exosomáticas porque ya no están almacenadas en nuestro soma o en nuestro cuerpo, no están en nuestra memoria corporal, no están en la memoria de nuestros cerebros, sino que están colectivamente ubicadas en depósitos de memoria a los cuales los humanos que tengan la técnica de decodificación correspondiente pueden acceder para extraer esas teorías. Eso es lo que significa, por ejemplo, una enciclopedia, el conjunto de los conocimientos. Un humano no arriesga todo porque arriesga inicialmente sus teorías, y las teorías son eliminadas en lugar del individuo que las generó. A diferencia de los animales, que en general se identifican con su propia teoría, los humanos podemos examinar nuestras teorías lingüísticamente, discutir nuestras teorías antes de confrontarlas con la experiencia y hacer que nuestras teorías mueran en lugar nuestro. El proverbio popular dice que el gato tiene 7.000 vidas, que el gato tiene 7 vidas, y nosotros podríamos parodiarlo diciendo que el ser humano puede tener 1.000.000 de teorías y en esa medida tiene 1.000.000 de vidas posibles. La crítica de las teorías. Ya para finalizar, los seres humanos podemos eliminar nuestras teorías inadecuadas y eso es lo que llamamos pensar críticamente. La función argumentativa del lenguaje, que se une a la función expresiva, a la función comunicativa y a la función descriptiva como cuarta función en un esquema teórico que nos explica los niveles del conocimiento humano, del lenguaje humano, nos dice que tenemos lenguaje argumentativo cuando no solamente describimos, es decir, cuando no solamente hacemos mitos, como decían los griegos, sino cuando presentamos narraciones que tratan de complementar a otras narraciones que nos describen el mundo. Y en ese nivel, que está más allá de la descripción, nosotros decimos que tenemos lenguaje argumentativo. Podemos referir muchas leyendas que no sabemos si corresponden a hechos que han sucedido, pero con nuestros argumentos nosotros podemos criticar esas leyendas para saber cuáles de todas nuestras construcciones con palabras son las que corresponden al mundo en el cual vivimos, y entonces decimos que hemos construido la ciencia, que era el tema central de esta comunicación y que es el tema que usted